Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benebrit Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de Naciones Unidas, y también directora ejecutiva de ILAN, Israel Innovation Network. Y me acompaña, como siempre, mi querido colega y nuestro director para América Latina, Eduardo Kohn, una de las voces más lúcidas y comprometidas de nuestra región. Hoy abordamos un tema que nos toca muy de cerca: el atentado a la AMIA ocurrido en Buenos Aires hace ya 31 años y los avances judiciales que reavivan una esperanza largamente postergada. Por primera vez en la historia de la Argentina se aprobó el juicio en ausencia, que permitirá juzgar a los responsables del atentado terrorista que cobró la vida de 85 personas. Y hace solo unos días, un juez federal ordenó seguir adelante con este proceso. Nos honra enormemente recibir hoy a Luis Chilleski, padre de Paola, una de las víctimas del atentado y una figura clave en la lucha por la verdad y la justicia. Pero no solo eso, por muchos años, Luis fue también uno de los principales impulsores del juicio en ausencia, a veces en soledad, otras veces acompañado de un pequeño grupo de personas valientes. Luis sostuvo con firmeza una bandera que hoy por fin comienza a materializarse. Luis, queremos agradecerte enormemente por haber aceptado nuestra invitación y por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Me siento honrado de que se me haya invitado y de participar en esta actividad. Bueno, Luis, yo también quiero agradecerte profundamente porque sin duda has sido y seguís siendo obviamente una figura clave en un momento histórico. Mucha gente no ven a veces cuando lo vivimos el momento histórico que estamos pasando hoy en día. Resaltar sin duda tu resiliencia, tu persistencia, tu firmeza. Quiero empezar con la primera pregunta, por lo que fue sin duda un momento importantísimo en la aprobación del juicio en ausencia en el Congreso de la Nación Argentina. Sabemos que estuviste presente ese día, entonces la pregunta que nos hacemos todos, y te la hago yo directamente en nombre de todos los que nos están viendo, es: ¿qué sentiste ese día estando ahí presente? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué nos podés decir de esas sensaciones? Bueno, primero el juicio en ausencia se aprobó en la Cámara de Diputados en el mes de febrero y pasó a ser tratada por la Cámara de Senadores, que se abocó a la tarea de tratarla en el mes de marzo. Antes de hablar de ese día, me gustaría hablar de qué pasó con la agenda del Senado. El Senado no puede tratar temas que no estén previamente acordados por agenda. Y nosotros recibíamos la información un día de que se iba a tratar el tema de juicio en ausencia, al día siguiente que no se iba a tratar, y así varios días que sí, que no. ¿Por qué era que sí, que no? Porque los temas que había que tratar ese día iban a insumir una cantidad importante de horas en el Senado de la Nación. Al final se decidió que sí, y ese día empezó en el Senado muy temprano. Yo acordé con el presidente de DAIA estar en el inicio de la sesión, por más que el tratamiento del juicio en ausencia era el último tema a tratar. En el inicio de la sesión se iba a hacer un homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, y arreglamos con el presidente de DAIA que debíamos estar los dos ahí. Estuvimos en ese homenaje, que fue a eso de las 12 del mediodía, y después nos retiramos porque el tema del juicio en ausencia iba a tratarse varias horas después. Bueno, volvimos a eso de las 6 de la tarde y todavía se estaban tratando temas anteriores. Les aclaro que es la primera vez en mi vida que yo entraba a ver una sesión en la Cámara de Senadores. Yo no conocía cómo era la Cámara. Es un semicírculo, como muchas de las cámaras de diputados y senadores en muchos países, y que tiene balcones en los pisos superiores, en este caso dos.
Yo recuerdo que llegamos con 3 personas, todavía el presidente de Daya se había demorado un poco, llegó más tarde, bueno, hicimos todos los trámites de seguridad y nos ubicaron en uno de los balcones en el primer piso, arriba de donde estaban los senadores tratando el tema que no recuerdo cuál es, pero otro tema anterior. Bueno, fueron llegando otras personas, algunos otros directivos de DAIA. Yo recuerdo que llegué con la doctora Mariana Stillman, que nos ayudó muchísimo en lo que se refiere al movimiento parlamentario. Ella fue diputada nacional y con otro integrante de la DAIA, el doctor Chaya. Bueno, nos ubicaron en ese palco y bueno, nos quedamos viendo cómo se trataban los temas anteriores hasta que llegó el nuestro. El nuestro llegó a eso de las 8 de la noche. Hubo varios senadores, uno por cada bancada, que iba a dar su discurso. Nosotros sabíamos por todo el trabajo anterior cuáles eran las bancadas que aprobaban el tema del juicio en ausencia y cuáles no. Y teníamos muchas dudas. Había una bancada que no aprobaba el juicio en ausencia, que tiene casi la mitad de los senadores argentinos, son 34 sobre 72. Y no sabíamos si fuera de los 34, que en principio iban a votar en contra, había algunos otros senadores que también iban a votar en contra. Bueno, pasaron los discursos y llega el momento de la votación. Yo tampoco tenía idea cómo era una votación. El presidente de la Cámara dice, bueno, se agotaron los discursos, tienen 1 minuto para votar. Y se prende un cartel bastante grande en donde hay puntos rojos y puntos verdes. Cada punto rojo y punto verde es un senador en el punto rojo que vota en contra y en el punto verde que vota a favor, y también hay puntos blancos que son los que se abstienen. Bueno, iba pasando el minuto, nosotros íbamos viendo cómo iban votando, porque aparece un cartel diciendo cuántos senadores faltan para terminar de votar. Bueno, cuando termina el minuto, el presidente de la Cámara dice, todos los senadores votaron, vamos a mostrar el resultado, y ahí es donde nosotros decimos donde nació la criatura. Hubo 22 votos en contra, 5 abstenciones y todos los demás a favor. Nosotros creíamos, como dije recién, que una bancada iban a votar todos en contra, y después nos dimos cuenta que convencimos a muchos senadores de esa bancada que se dieron cuenta que el tema terrorismo y el tema juicio en ausencia no es un tema político, está un escalón por arriba del tema político, hubo otros que no. Pero bueno, ¿qué pasó cuando nos dimos cuenta que la ley era ley? Fue la primera vez en mi vida que yo sentí esa sensación. Los que estábamos sentados en la primera fila de ese balcón éramos el presidente de Daya y yo. En la segunda fila había otras 3 personas y atrás había otras 3 personas. Automáticamente nos levantamos. Yo sentí que la doctora Mariana Stillman me agarra de la mano y nos empezamos a agarrar todos de la mano, y terminamos la cosa, algunos con alguna lágrima que estaba entre que salía y no salía, y otros con la conmoción de que después de tantos años de trabajo, como dije recién, fue un parto de muchos años, y bueno, el parto terminó con el nacimiento de esta criatura. Y después pasó algo insólito. Normalmente cuando una ley se vota, los que están, digamos, como público, le agradecen a los senadores haber votado esa ley. Acá sucedió al revés. Los senadores nos empezaron a aplaudir a nosotros y nos empezaron a mandar mensajes a nosotros, y nos dábamos cuenta, este es el mundo al revés. Ellos razonaron de que la lucha nuestra habría que reconocerla, y la reconocieron en el momento por vía de ese gesto que fue aplaudirnos y darnos los gestos con la mano, los gestos con la cara, y bueno, la conmoción fue realmente mayúscula.
Bueno, después de toda esa historia, hoy tenemos la ley. Luis, la verdad que para quienes no vivimos en Argentina, pero conocemos mucho, conocemos la historia argentina, la historia política argentina, para no hablar de muchos años y parecer muy mayor, la hemos estudiado también, pero conocemos los últimos 60, 70, 80 años, más allá de lo que estudiamos en la escuela y en el liceo en Uruguay, evidentemente estudiamos mucho de historia argentina. Lo que te dije cuando hice la pregunta, o sea, hay que darse cuenta que es un momento histórico, no solo por todo el tema en sí, ni que hablar, no solo por la votación, llamativa, obviamente muy llamativa, sino porque uno siente que la Argentina que uno estudió en sus años de niño, de adolescente y de adulto, que muchos creyeron perdida, todo lo contrario, porque los 34 votos que ustedes estaban convencidos que iban para un solo lado, tienen atrás personas y lograron que una cantidad enorme de esas personas empezaran a pensar primero, como tú dijiste, en terrorismo, en violencia, en todo lo que tú dijiste, pero también empezaron a pensar, eso es lo que sentimos desde afuera cuando nos enteramos, empezaron a pensar que vale la pena luchar por una Argentina que en muchas cosas necesita recuperarse a nivel internacional, como imagen. Al fin y al cabo tuvo 2 atentados terroristas en menos de 2 años. Así que esa es la sensación que en lo personal quería compartir contigo. Bueno, sí, Adriana. yo Sí, yo, tuve la misma sensación que tuviste vos, pero el trabajo previo también fue enorme y No, ahí, eso fue titánico, eso ni se discute. sí, yo lo escuchaba y estaba pensando, está muy bien que los senadores les hayan agradecido porque fue una lucha monumental de muchísimos años. Era la única forma de juzgar a los acusados porque nunca se van a someter a la jurisdicción argentina y era una deuda pendiente que tenía nuestro país con las víctimas, con los familiares y con toda la sociedad, sin duda. Y voy a contar algo, se aprobó muy tarde, ¿verdad, Luis, ese día? Yo lo venía siguiendo, me quedé dormida y al día siguiente tenía un hermoso mensaje de Luis que me emocionó realmente hasta las lágrimas, feliz. La verdad es un gran logro y es histórico para la Argentina. Ahora, Luis, mi próxima pregunta era, ¿cómo sigue esto? Porque se aprobó el juicio en ausencia, ahora la justicia federal ordenó que efectivamente se proceda al juzgamiento de los 10 acusados por este procedimiento en ausencia. ¿Qué cambia a partir de ahora? Cuéntanos a nuestra audiencia para que entiendan un poco mejor. bueno, antes quiero aclarar algo. El juicio en ausencia no cambia absolutamente nada del derecho que tienen los imputados a su defensa. Si los imputados no están, es porque deciden no estar. Y esa es una decisión del imputado y no de la justicia. Pero uno de los primeros elementos, una vez que el juez determina que se haga el juicio en ausencia, es nombrarle un defensor oficial a los imputados si los imputados no deciden tener un abogado particular. En este caso, nadie decidió tener un abogado particular y la justicia nombró un abogado oficial. Ese abogado oficial es el encargado de defender, en este caso, a los 10 imputados, mientras, vuelvo a repetir, los imputados no nombren a su propio abogado. Este defensor oficial, dentro de su trabajo, lo primero que hizo fue impugnar el fallo del juez ordenando el juicio en ausencia. Cuando el abogado impugna no el fallo del juez, sino la ley directamente de Claro. juicio en ausencia, el juez determina, rechaza esa impugnación y lo que hace el defensor, ya lo hizo en estos días, es apelar esa decisión del juez. Hoy esa decisión ya pasó a Cámara y en la Cámara van a votar lo que la Cámara decida. En caso de que la Cámara decida avalar la posición del juez de primera instancia, yo estimo que el defensor oficial apelará nuevamente a la tercera instancia posible,
dentro de la justicia argentina que se llama Cámara de Casación. Es la última cámara que vota a nivel penal, es la más alta a nivel penal. Y si vuelve esa Cámara a votar en contra de lo que pide el abogado defensor, estimo que el abogado defensor se presentará o en reclamo o en queja, puede ser de dos maneras distintas ante la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema vuelve a avalar, ahí se terminó el tema de las apelaciones, ya no hay más. Y si ya no hay más, lo que sigue después de todas esas apelaciones eventualmente rechazadas es que el fiscal ordene el cierre de la causa vinculada nada más que a las personas imputadas, no el cierre total de la causa AMIA. Eso lo quiero aclarar, porque el juicio en ausencia no va a cerrar la causa AMIA, va a cerrar la causa AMIA vinculada a los 10 imputados. Ahí pide el cierre, el juez ordena el cierre y el punto siguiente es que se nombra el tribunal que va a juzgar. El tribunal que va a juzgar va a salir por sorteo dentro de todos los tribunales existentes y una vez que salga por sorteo y una vez que acepten los cargos, se le va a remitir toda la causa al tribunal y ahí viene el segundo tema cuya duración uno no sabe cuál es, porque esos 3 jueces tienen que estudiar toda la causa desde el primer día hasta el día que le llega. Y ese no es un tema ni menor ni pequeño. No. Por lo cual no se sabe cuánto va a demorar, no se sabe si ese tribunal que va a ser nombrado tiene la cantidad de personal necesario para recibir una causa de esta magnitud. Si no lo tiene, va a haber que proveerlo. Bueno, todo el esquema burocrático va a ser que, a mi forma de ver, no vamos a tener juicio oral hasta mediados del año que viene o tal vez un poco más. Bueno, yo creo que con tantos años de lucha, Luis se convirtió también en una especie de abogado, porque es impresionante cómo sabe de todos los detalles técnicos de la causa. Pero bueno, es importantísimo lo que está pasando y es importantísimo lo que dijo al inicio. El juicio en ausencia no vulnera el derecho de los acusados a defenderse, porque esa fue una objeción durante mucho tiempo por la que no se aprobaba en Argentina. Esto no es así. Los acusados tienen derecho a presentarse y defenderse, pero si no lo hacen, tienen defensores oficiales y el juicio y la gente y las víctimas y sus familiares tienen el derecho de obtener verdad y justicia. Eduardo. Sí, Bueno, quisiera sí, aclarar perdón. algo más, que no solo tienen todos los derechos que tiene un imputado para defenderse, sino que tienen uno más. ¿Y cuál es el uno más? Si en la causa vinculada al tema del juicio en ausencia salen condenados, el imputado puede presentarse después de la condena, tiene un lapso de tiempo para presentarse, y en el caso que se presente y decida y pida la revisión de la causa, la condena queda anulada, la causa queda anulada y empieza todo de nuevo. Ese es un Demasiadas derecho más garantías. que tiene este imputado. Demasiadas garantías, todas muy lógicas en una democracia, para los que no creen en la democracia y la combaten. Bueno, este juicio sin duda posiciona a la Argentina a la cabeza de la lucha contra el terrorismo internacional, especialmente el que está patrocinado por Irán y que todos conocemos. Por lo tanto, la trascendencia de esto no es solo en lo local, es una trascendencia que ha tomado a nivel internacional y ya ha habido reacciones preocupantes por parte del propio régimen de Irán. En tu opinión, ¿crees que deberían tomarse precauciones de seguridad adicionales, considerando que este juicio va a ser seguido por el mundo entero, no importa lo que demore? Sí, bueno, uno se da cuenta que es el terrorismo y cómo opera Irán promoviendo y ejecutando el terrorismo. Yo no soy ni un experto ni un conocedor de temas de seguridad, pero imagino que se deben activar procedimientos de seguridad que no son normales, sino que son excepcionales. Yo creo que debería ser así. Y por otro lado, lo que vos dijiste
en un tramo de la pregunta es que Irán reaccionó frente a este tema y reaccionó por vía del vocero del canciller iraní, quejándose en principio del juicio en ausencia y volviendo a decir todo lo que dice Irán vinculado a la causa, que ellos no tuvieron nada que ver, que la causa, perdón, que el atentado fue provocado por elementos internos argentinos y que Irán no tiene nada que ver. Las pruebas en la causa, a mi gusto, son contundentes sobre la participación de Irán. Bueno, yo le contesté, cuando vi eso, le contesté, si no les gusta el juicio en ausencia, bueno, vengan, preséntense, traigan las pruebas que consideren, preséntenlas y la justicia las va a analizar. Sí, sí, está claro, está realmente claro. Adriana, la siguiente pregunta. Sí, antes quería decir algo con respecto a lo que dijo Eduardo, de que esto posiciona a Argentina a la cabeza de la lucha contra el terrorismo. Yo creo que sí, que es importantísimo este instituto del juicio en ausencia, no solo para lograr la verdad, para lograr justicia, sino también porque un país, para prevenir ataques terroristas, tiene que hacer un número de cosas, ¿no? Tiene que asegurar mejor sus fronteras, o sea, tener mejor seguridad, tener mejor inteligencia, pero también tiene que tener leyes que aseguren que quienes cometan actos como este no queden impunes. Así que es importantísimo lo que acaba de pasar en Argentina, ¿no? Yo quería preguntarte, Luis, sobre otro avance judicial muy significativo que hubo recientemente, porque se reabrió la causa contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno y también de personas allegadas a ese gobierno por la firma del pacto con Irán. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Bueno, el memorándum o el pacto con Irán fue una tragedia para la causa y fue una tragedia para la Argentina. Por otro lado, es poco comprensible leer el memorándum. A cualquier ser humano le demora 5 minutos, son 10 renglones, todo el memorándum. Y el único de aplicación inmediata era uno, el pedirle a Interpol que levante las alertas rojas. Ese era el único interés que tenía Irán, no tenía interés en compartir nada, no tenía interés en promover absolutamente ninguna otra cosa, el único interés que tenía y sigue teniendo es que se levanten las alertas rojas promovidas por la Argentina y debiendo ser ejecutadas por Interpol en cualquier lugar del mundo. Eso es lo único que le interesó a Irán. ¿Y qué pasó en la Argentina con el tema del memorándum? Yo creo que fue una tragedia básicamente por cuestiones que hasta parecerían ser poco entendibles. La Argentina, con la firma del memorándum, cedía parte de la investigación a los iraníes que la debían realizar los propios iraníes. Esto, llevado a algo que todos conocemos, es como que en la época de la ley seca en Estados Unidos, el gobierno lo convoque a Al Capone para investigar a Al Capone, más o menos algo parecido a eso. Y parece como un absurdo, parece incomprensible, pero eso es lo que sucedió. Otra cosa del memorándum insólita es que el juez debería trasladarse a Irán a convocar a los imputados a indagatoria y en una indagatoria en Irán a funcionarios iraníes, supongamos que el juez, después de esa indagatoria absurda, decida dejarlos presos. La primera pregunta que se haría un chico es: ¿y dónde van a estar presos? ¿En Irán? ¿Qué policía los va a cuidar? Cosas así que parecerían ser más de humor negro que de un memorándum racional. Y la causa del memorándum se inició unos días antes del fallecimiento del fiscal Nisman. Fue básicamente una de las investigaciones y la denuncia que hizo el fiscal. Después del asesinato del fiscal, seguimos empujando esa causa, 2 querellas, una comandada por la DAIA y otra en la que estoy yo, junto con otro familiar. Pero quiero aclarar una cosa
tiene un hondo sentido político la causa del memorándum con Irán. Evidentemente, si una de las jugadas va a ser la expresidenta, evidentemente el contenido político es de envergadura. Pero yo estoy absolutamente convencido que si este memorándum lo hubiese firmado cualquier otro presidente argentino, yo estaría imputándolo de la misma manera que imputo a la expresidenta. Para mí, este no es un tema político, sino que es un tema ético y un tema jurídico. Y por eso estamos empujando, y si los imputados hoy son imputados es porque hicieron lo que hicieron. Ese es, digamos, el fundamento de por qué seguimos empujando que haya un juicio oral en la causa del memorándum. Gracias, Luis. Yo para la gente que nos está viendo que no es argentina, nada más voy a explicar rápidamente que ese pacto lo firmó el gobierno de Cristina Kirchner con Irán en el año 2013, por el cual se acordaba reinvestigar la causa, algo absurdo, como dijo Luis. Él dio el ejemplo de Al Capone. Yo siempre digo que fue como pactar con los nazis para investigar el Holocausto, algo así. En el 2015, el fiscal Nisman denunció este pacto y poco tiempo después fue asesinado. El fiscal Nisman era el fiscal de la causa por más de 10 años. Así que, bueno, gracias, Luis, por toda tu explicación. Eduardo. Sí, además, antes de hacerte la próxima pregunta, para quienes, te insisto, lo vemos muy de cerca, pero no estamos en el país, yo no me olvido que el pacto se firmó el 27 de enero, el Día Internacional de Recordación del Holocausto. No nos olvidamos tampoco quiénes lo firmaron o quién lo firmó en nombre del gobierno argentino, y no voy a decir el nombre porque no vale la pena, ya además ha fallecido. Es decir, fueron muchos golpes en una sola firma y después eran, como tú bien dijiste, digamos, mucho humor negro, cuando en realidad era un atentado, más que un humor negro, un atentado a la inteligencia, pero un atentado al propio país. Argentina no se merecía, no se merece la historia de Argentina y ningún país, pero en Argentina en particular no se merece que haya habido esto y que haya una querella por firmar una barbaridad como esta. Justamente la pregunta viene porque, bueno, el fiscal Alberto Nisman, a quien tuvimos el honor y el privilegio no solo de conocer, sino de viajar con él a varios países de Centroamérica, donde lo acompañamos dando muchas cátedras a colegas, etcétera, y hablando de la causa, pero fundamentalmente de cuestiones jurídicas, y que realmente lo recordamos todos los días, lo tenemos muy vívido. Él dedicó la vida a esta causa, que ya lo dijo Adriana, y pagó un precio altísimo, pagó con la vida. La pregunta es, ¿sentís que finalmente su trabajo, que era muy claro, se empieza de alguna forma con estas nuevas situaciones que se están dando, empieza de alguna forma a ser reivindicado, reconocido? Yo estimo que sí. Me resulta muy difícil analizar poniéndome en el lugar de un argentino común y corriente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo estuve prácticamente, no digo al lado de Nisman porque él hizo su trabajo, yo hice el mío, pero muy cercano a todo lo que Sí, hizo sí, me Nisman. consta. Y quiero aclarar algo vinculado al trabajo de Nisman. Nisman era un fiscal como cualquier otro, hizo su trabajo como lo debe hacer cualquier fiscal. Y nosotros en algún punto también como querellantes lo criticamos porque no nos gustaba algunas decisiones que tuvimos, como cualquier querellante puede criticar a un miembro de la justicia o a un fiscal. Pero básicamente, Nisman, ¿qué hizo después de que el presidente Kirchner, y eso hay que reconocerlo también, lo puso en un lugar estratégico y trascendental y le dio los medios para que pueda trabajar como corresponde? Y eso también hay que reconocerlo. Antes de que Nisman fuera designado fiscal, él era fiscal ayudante de otros fiscales. La fiscalía que nosotros veíamos antes era una fiscalía que tenía 3 chicos trabajando,
2 fiscales, 3 chicos y 2 computadoras, eso era toda la fiscalía, y después fue algo sólido, trascendente, con personal capacitado y personal y medios como para poder trabajar. Y por otro lado, algo que se dice poco, pero que los servicios de inteligencia realmente ayudaron a que el trabajo de Nisman sea sólido y contundente. Uno tiene que entender que un atentado terrorista en ningún lugar del mundo lo investiga una policía. No, claro. Obviamente no, lo No. investigan los servicios de inteligencia. Y los servicios de inteligencia, antes que el presidente Kirchner les dé la orden de trabajar mancomunados con Nisman, nosotros veíamos que su trabajo no lo mirábamos como algo sólido y efectivo, y después sí. Y eso también hay que reconocerlo, tanto como el trabajo del propio fiscal. Pero ¿qué hizo Nisman en su trabajo? Concretamente, derribó todas las cosas que podíamos estar pensando que la injerencia política dentro de la causa AMIA iba a derivar las investigaciones a lo que le interesaba a la dirigencia política. Y Nisman cortó eso y trabajó como corresponde, como debe trabajar un fiscal, sin ningún tipo de presión, que me imagino que las habrá tenido e imagino mayúsculas, y trabajó como corresponde, inclusive en ese ámbito en donde no es sencillo trabajar, y eso hay que reconocerlo también. Perfecto. Sí, está muy claro, y lo de Nisman también está claro que si bien trabajó como tú decís, como debe trabajar un fiscal, si no hubiera tenido la estructura que tuvo, hubiera terminado como, bueno, o no hubiera terminado y hubiera renunciado, vaya uno a saber. Adrián. Sí, yo quiero decir también unas palabras sobre Nisman porque creo que fue muy valiente, tomó una causa muy difícil, se enfrentaba a muchas amenazas, realmente le dedicó muchísimos años de su vida y lo pagó con su vida. Así que realmente un homenaje a él. Y esta pregunta me gustaría hacerte, Luis. Te conozco hace varios años, pero vos venís luchando desde hace muchos más. Y me imagino que hubo muchos momentos de frustración, momentos en que sentiste que quizás tu lucha era en vano, que no se iba a llegar a lo que llegamos hoy, que parece increíble. Con todos estos acontecimientos recientes, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo se siente su familia? ¿Tienen esperanza de que realmente se logre llegar a la verdad? Contanos un poquito sobre eso. Sí, antes me gustaría contar una anécdota con Nisman de la que yo conté muy pocas veces y que lo pintaba como un ser humano igual que cualquiera de nosotros. Yo tuve muchas reuniones con Nisman, algunas con otros familiares, otras solo, y recuerdo algunas reuniones que tuve solo con él en donde yo le pedía algún tipo de explicación o él venía a explicar cosas sin que yo se la pida. ¿Y qué pasaba en las reuniones con Nisman cada vez que nos sentábamos? La primera pregunta de Nisman conmigo siempre era la misma. ¿Tenés algún nieto más? Yo tengo muchos, por suerte. Y él lo primero que me preguntaba, ¿tenés algún nieto más? Bueno, yo le contaba cómo estaba mi familia y después venía mi pregunta. ¿Y cómo están tus hijas? Bueno, yo me enteraba de todas las notas que tenían las nenas en la escuela, yo me enteraba cómo salían los partidos de hockey que jugaban las chicas, hasta que en un momento dado, en muchas de las conversaciones, yo les decía, bueno, paremos con todo esto y empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Pero yo recuerdo que Nisman, cuando hablaba de sus hijas, era una cuestión de una pasión como la que tiene cualquier padre con sus hijos. Exacto, se le cambiaba la cara. Exactamente. Bueno, ahora pasemos a la pregunta que vos me hiciste. Discúlpame que yo volví para atrás, No, por No, favor. al contrario. pero, pero me preguntaste cómo me siento yo y cómo se siente mi familia. Te voy a contar algo, les voy a contar algo que yo todavía
me cuesta darme cuenta y me cuesta tomar la dimensión de lo que se llegó con la votación de la ley de juicio en ausencia. Creo que me estoy dando cuenta de a poco cuál es la trascendencia que tiene todo esto. Y uno estando metido en el tema, siente que cuando terminó, bueno, se logró y listo, y no toma la dimensión de lo que se logró. A mí me costó tomarla y me cuesta todavía entrar en la dimensión de qué es lo que significó tener la ley, lo que significa tener la ley. Y por otro lado, vinculado con el tema familiar y personal, yo tengo dos visiones con respecto a este tema. Una es la visión de cómo me ve mi señora. Yo ya tengo hijos grandes, casados con nietos, cómo lo ve mi señora. Y mi señora lo ve como que yo estoy haciendo algo que mi hija, que ya no está, me hubiese dicho: papá, tenés que hacer. Así es como yo siento que lo ve ella. Y cómo lo ven mis nietos, sobre todo con mis hijos. Bueno, ya hablé mucho de este tema, pero más lo derivé a mis nietos. Yo tengo nietos que ya son grandes, hay una que ya es recibida en la universidad, otro que se va a poder recibir dentro de pocos meses, ya son chicos grandes. También tengo nietos chicos, pero digamos, la gran satisfacción que tengo es cuando en algún momento, no sucede todos los días ni cada vez que nos vemos, pero cuando en algún momento hablamos del tema, yo siento que mis nietos hablan del tema como mirando a la figura que les gustaría ver vinculada a ese tema. Tal vez no me lo dicen porque, bueno, los chicos son chicos, y en ese sentido manifiestan otro tipo de sentimientos y no ese, pero yo lo logro percibir. Y voy a contar algo que me sucedió hace unos años. Yo estaba viendo con mi nieto mayor un partido de fútbol un día domingo en mi dormitorio, acostados en la cama, él de un lado y yo del otro. Estábamos mirando un partido de fútbol y yo tenía una cadenita cuya medalla era el rostro de Paola. Y la cadenita, estando acostado, se me fue para un costado y la ve mi nieto. Y en este momento agarra la cadenita, la mira y no se animó a decirme era Paola, sino que me dijo era linda, ¿no? Nos Luis, ¿qué dejaste te sin puedo? palabras. Nos quedamos sin palabras. Eh, Creo que lo que siente tu esposa, lo que sienten tus nietos y lo que te dicen es lo que sentimos todos. Esta era una lucha, creo que ineludible para vos, y tenés que estar orgulloso de lo que hiciste, de lo que lograste, de la persona que sos. Estamos todos agradecidos por tu lucha. Bueno, Eh, les agradezco. no, al contrario. La última pregunta es sacarte un poquito, digo, a la larga no te saco nada, pero es por lo menos del contexto de lo que estuvimos hablando hasta ahora para hacer una última pregunta. Y es que, bueno, considerando tu historia familiar, considerando desde el atentado a la AMIA hoy, etcétera, y todo lo que has hablado durante todo este tiempo que hemos tenido esta nota fantástica, eh, la pregunta es cómo te sentiste tú, eh, qué pensaste mientras pasaban esos 12 días tan complejos de guerra entre Israel e Irán, y donde pasaban además cosas que no han pasado o no habían pasado hasta ahora en otras guerras que ha librado Israel, que desgraciadamente ha tenido que librar guerras todo el tiempo, en los cuales veíamos edificios y civiles cayendo y cayendo y cayendo, porque venía de Irán, porque los bombardeos venían de Irán apuntando tanto a civiles. Pero nos resultaría muy importante que nos conteste brevemente, pero como tú quieras, ¿cómo te sentiste? Porque un día es un día, pero 12 días seguidos, este, escuchando, viendo, con todo el relacionamiento familiar que puede haber, ¿cómo pasaste esos 12 días que son tan recientes además?
Yo, yo me sentí, creo que todos nosotros, ahora lo que voy a decir, pienso que es una sensación que tuvimos todos. Todos vivimos en una tragedia a partir del 7 de octubre. Este, Duda. de eso no hay duda. Otra cosa de la que no hay duda es que toda guerra es una tragedia en sí misma. Sin duda. Este, sin ninguna duda, independientemente de quién esté de un lado y quién esté del otro. Y por otro lado, yo lo que siento después de los 12 días, siento que Israel ganó y perdió en esta guerra. Creo que la pudo haber ganado, no como a mí me gustaría, la pudo haber ganado desde el punto de vista militar y la perdió desde el punto de vista mediático. Y realmente los judíos de todo el mundo estamos preocupados por estas dos situaciones, por cómo nos miran los no judíos, cómo el antisemitismo, que yo creo que nosotros mismos nos engañamos antes del 7 de octubre cuando creíamos que el mundo ya estaba mirando desde una manera un poco más razonable al judaísmo y nos dimos cuenta que el antisemitismo existía pero no tenía el medio para expresarlo. El 7 de octubre les dio el medio para expresarlo y realmente esto es preocupante. Creo que Israel, no sé cómo, no sé de qué manera, yo desconozco cómo se manejan esas situaciones, pero Israel manejó militarmente como cualquier país agredido que tiene que responder a una agresión. Pero creo que le faltó el manejo en los medios y el manejo, digamos, de qué significa para cualquier persona de cualquier país que otro país lo agreda y le mate 1.200 personas. Yo le preguntaría a cualquier antisemita, ¿qué hubieses hecho vos si desde otro país te atacan y te matan a un hijo? Sí, exactamente esa es la sensación que hemos tenido muchos. Probablemente hayan cambiado cosas que probablemente no estemos informados, porque, o capaz que nunca vamos a saber a raíz de esos 12 días, porque la guerra no la terminó Israel, la terminó Estados Unidos, eso lo sabemos todos. Este, y probablemente las heridas no quedaron cerradas porque, bueno, también sabemos que en Irán sigue el mismo régimen, la misma ideología, la misma filosofía, los mismos medios de comunicación, y yo no diría el mismo odio, si cabe un poquito más, hay más odio. Entonces, por eso nos era muy importante escuchar esta reflexión tuya, porque es de alguien que ha vivido de cerca no solo eh, lo que significa el terrorismo en Argentina, lo que ha significado personalmente y para la comunidad, sino el hecho de que sea justamente Irán y esta guerra con Israel. Así que clarísima la respuesta, Adriana, te dejo para el primer cierre, ya que yo vengo con el segundo. Bueno, gracias. Todos temas súper interesantes. Con respecto a lo último que dijiste, Luis, creo que ya desde el 7 de octubre hubo una reacción mundial, un resurgimiento del antisemitismo muy fuerte, incluso antes de que Israel responda o haga nada. Entonces no sorprende que la opinión pública de alguna manera también sea un reflejo de ese lamentable resurgimiento del antisemitismo tan fuerte, ¿no? Pero creo que te preguntábamos esto también porque Irán aparentemente sufrió, digamos, no va a tener la misma capacidad de cometer atrocidades. Una de ellas fue el atentado a la AMIA. Y bueno, para mí es interesante que esta posibilidad del juicio en ausencia se abra justo ahora porque también va a develar no solo lo que Irán hizo en Argentina, los ataques terroristas en distintas partes del mundo, ¿no? Va a desenmascarar de alguna manera la operatoria terrorista de ese régimen, ¿no? Sí, hay un tema que me gustaría aclarar también. Es muy preocupante no solo el resurgimiento del antisemitismo en el mundo, sino que también es preocupante que la Organización Mundial que debe bregar por la paz se haya transformado en una organización antisemita. Y estoy hablando de las Naciones Unidas. No tengas duda de eso.
es Así es, lapidario. así es. Sí, muchos organismos de Naciones Unidas dejan muchísimo que desear. Bueno, Luis, no queremos abusar de tu tiempo. Fue una entrevista especial para nosotros, de verdad, no es una más. Te queremos agradecer de corazón por acompañarnos y la verdad que tu voz es importante, es la voz de un padre que nunca bajó los brazos y esa voz se convierte en la voz de todos los argentinos que exigimos justicia y ojalá también le dé una señal a todas las personas de bien de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Pasa Bueno, habitualmente. Gracias, Luis, de parte nuestra, de parte mía en lo personal, porque tu testimonio no solo nos conmueve, sí que en realidad nos interpela. Es un testimonio para interpelar y movilizar a todos los que nos están viendo por esta pantalla. Gracias también a ustedes que nos están viendo por acompañarnos como siempre. Los vamos a esperar y recibir muy pronto en el próximo episodio de Con el Lente en América Latina. Hasta entonces y muchas gracias. bueno, gracias a ustedes por la invitación y me sentí muy honrado de participar en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.